Otro de los objetivos es determinar la derivada de funciones exponenciales y determinar la derivada de funciones logarítmicas. Las derivadas exponenciales. Hablamos de una función exponencial cuando en su exponente se tiene una función con respecto a la variable independiente x. En este caso, para derivar, y es igual a el valor de e como base elevado a una función con respecto a x. La derivada de esa función va a ser igual a esa misma expresión de e como base elevado a la función con respecto a x por la derivada de esa función que se encuentra como exponente con respecto a x. En el caso de que se tenga y va a ser igual al valor de a elevado a una función con respecto a x, donde ese valor de a es la base y corresponde a un número real, la derivada de esa función, la derivada de y va a ser igual a esa misma expresión del valor de a elevado a la función con respecto a x por el logaritmo natural del valor de a por la derivada de esa función que se encuentra como exponente. Derivadas logarítmicas. Considerando b una función de x y a como base, la derivada de la función logaritmo natural de b, la derivada de b del logaritmo natural de b va a ser igual a el argumento del logaritmo natural derivado entre el argumento del logaritmo natural sin derivar, este b con respecto a x. La derivada de la función del logaritmo de base a con respecto a b, que ese b es con respecto a x, eso va a ser igual a 1 entre el logaritmo natural de a, que es la base de ese logaritmo, que multiplica a la derivada de el argumento del logaritmo entre el argumento sin derivar. Eso es lo mismo decir logaritmo de a, logaritmo base a de e, por argumento derivado entre argumento sin derivar. Como ejemplo se tiene: hallar la derivada de la función y es igual al logaritmo natural de x entre x. Para este caso se tiene el cociente de dos funciones. Para hallar su derivada se debe aplicar la regla del cociente de las funciones, donde se establece lo siguiente: la derivada de la función va a ser igual al denominador sin derivar, que multiplica a la función que se encuentra en el numerador a derivar menos esa función del numerador sin derivar por la derivada de la función que se encuentra en el denominador, que en este caso es x. Todo ello entre el denominador al cuadrado. Entonces la derivada de y va a ser igual a x, que es la función del denominador sin derivar, por la derivada del logaritmo natural de x. La derivada del logaritmo natural de x es el argumento derivado entre el argumento sin derivar. Como el argumento es x, ese argumento derivado es 1, se coloca el 1 entre ese argumento x sin derivar, menos el logaritmo natural de x, porque al derivar x dio como resultado 1. Todo eso entre x al cuadrado. Ahora bien, x que multiplica 1 sobre x va a ser igual a 1, considerando que x entre x es igual a 1, menos el logaritmo natural de x, y todo ello entre x al cuadrado. Y esa es la derivada de la función y es igual al logaritmo natural de x entre x. Hallar la derivada de la función y es igual al logaritmo base 2 de x al cubo. Para hallar la derivada de esta función se aplica la siguiente regla: derivada del logaritmo base a
de b, donde b es con respecto a x, va a ser igual a 1 entre el logaritmo natural base a, que multiplica al argumento derivado en el numerador entre el argumento sin derivar, ese argumento con respecto a la variable independiente x, que para la función dada el valor de a en este caso es 2 y el argumento es x al cubo. Entonces la derivada de la función va a ser igual a 1 entre el logaritmo natural de 2, que multiplica al argumento derivado entre el argumento sin derivar, que en este caso es x al cubo. Eso va a ser igual a, en el numerador, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, entre el producto del logaritmo natural de 2 por x al cubo. Al simplificar x al cuadrado en el numerador entre x al cubo, la derivada de la función va a ser igual a 3 entre el logaritmo natural de 2x. Otro ejemplo, hallar la derivada de la función y es igual a la raíz cuadrada de x por e a la x. Se tiene entonces el producto de dos funciones, por lo tanto se aplica la regla del producto, lo cual consiste en la derivada de la función va a ser igual a la primera función, que es raíz cuadrada de x sin derivar, por la derivada de la segunda función, que es e a la x, más la derivada de esa segunda función, e a la x, ahora sin derivar, por la derivada de la primera función, que es la raíz cuadrada de x. Aplicando la derivada, entonces la derivada de la función va a ser igual
a la raíz cuadrada de x por la derivada de e a la x ella misma, considerando que al derivar su exponente, que es x, nos da como valor 1, más e a la x sin derivar por la derivada de la raíz cuadrada de x, que una vez derivado queda como resultado 1 entre 2 raíz cuadrada de x. Como se tiene la suma de esas dos expresiones donde el factor común es e a la x, se extrae, entonces quedaría que la derivada de la función va a ser igual a e a la x que multiplica a la raíz cuadrada de x por 1 entre 2 raíz cuadrada de x.